En 2005, hubo 417 homicidios en el área metropolitana de Filadelfia. Esta es la historia de uno de esos casos. LaToya era una madre preciosa, era un verdadero encanto, muy ambiciosa, muy extrovertida. LaToya estaba embarazada de 5 meses, tenía 2 trabajos, tenía una hija de 7 años. Simplemente desaparece de la faz de la Tierra. Es una tragedia. La noticia corrió como la pólvora a nivel nacional. Los detectives de homicidios están llevando a cabo la búsqueda de la mujer embarazada desaparecida de Filadelfia. La búsqueda de la mujer desaparecida sigue en marcha. No solo había muerto LaToya, sino que sabíamos que su bebé también estaba muerto. Es un asesinato a sangre fría. LaToya no se merecía lo que le pasó. En cuanto a la familia de LaToya, no existe cierre posible, pero consiguieron respuestas. Nunca pensé que mi familia y yo nos veríamos en unas circunstancias como estas. Sabíamos que no podíamos traerla de vuelta. Capital del crimen, Filadelfia. El 19 de julio de 2005, LaToya Figueroa tiene previsto recoger a su hija de 7 años de la guardería a las 6 de la tarde. LaToya Figueroa era una madre responsable. Va a trabajar cada día. Recoge a su hija de la guardería cada día. LaToya era aspirante a modelo. Tenía 24 años, era muy trabajadora. Era camarera y tenía otros trabajos ocasionales. Trabajaba para ganarse la vida. Y era una chica muy responsable. LaToya tenía una relación muy estrecha con su hija. Se aseguraba de que estuviera bien cuidada. Y era un encanto. Un verdadero encanto. Desde la guardería llaman a su padre Anthony cuando LaToya no aparece. ¿Es Anthony? Son más de las 5 y LaToya aún no ha recogido a su hija. Eso le hace alarmarse. Es muy impropio de ella. Era algo totalmente impensable para ella, porque todo el mundo decía que era muy buena madre. Siempre lo llamaba si iba a llegar tarde, así que si él podía ir a recogerla a la guardería, lo hacía. Aunque rompieron hace 5 años, cuando su hija tenía 2, LaToya y Anthony mantienen un vínculo estrecho. LaToya conoció a Anthony en el instituto. Salían juntos y hacían una pareja preciosa. Estaban muy enamorados. Se quedó embarazada de Anthony y tuvieron a su hija. Ella solo quería una familia. Y fue una decisión que cambió su vida. Podían hablar de cualquier cosa que concerniera a su hija. 2 años atrás, LaToya inicia una relación con un hombre llamado Steven Pouchis. Está esperando a su segunda hija con él. LaToya y Steven se conocieron en el instituto. Una tarde de verano volvieron a encontrarse y los sentimientos se reavivaron. Y luego acabaron teniendo una relación. Quedaban de vez en cuando. Veían películas y con el tiempo intimaron y pasaron a tener una relación. LaToya sabía que iba a tener una niña. Iba a llamarla Naila, que era un nombre precioso. Estaba muy ilusionada con ese embarazo y con tener otra niña, porque su primera hija quería una hermana. Y teníamos muchas ganas de que naciera Naila. Anthony recoge a su hija de la guardería
e informa a su familia de que no consigue contactar con la Toya. La llaman, le escriben, no recibían respuesta. No devolvía las llamadas ni los mensajes. Anthony estuvo haciendo su propia mini investigación. Fue a donde ella vivía y fue a la calle donde vivía Stephen Pouchis y llamó a la puerta y no hubo respuesta. Llamó por teléfono a un amigo en común en la manzana de Stephen. Anthony contacta con el novio actual de la Toya. Le dice, oye, ¿has visto a la Toya? Stephen dice que la llevó a una consulta prenatal. Eso fue el 18 de julio. Steven dice, sí, la vi a las 3 y luego supongo que se fue a trabajar y no la he vuelto a ver desde entonces. Ahora la familia está muy alarmada porque no tienen ni idea de qué ha ocurrido. Hicieron una campaña telefónica llamando a todas sus amigas, amigos, los amigos del colegio y diciendo, ¿la habéis visto? Los allegados de la Toya pronto descubren que tampoco se ha presentado a su trabajo de camarera. Anthony se acerca a su trabajo. Trabajaba en un restaurante en el centro de la ciudad. Le dicen, no ha aparecido, no sabemos nada de ella. Para Anthony es una mala señal. Nunca faltaba a su turno, así que esa es otra señal de que algo no va bien. La Toya nunca había hecho nada parecido. No faltaba ni un día al trabajo, nunca habría dejado a su hija, ni habría faltado a recogerla de la guardería. Anthony no se detiene ahí. La Toya está embarazada de 5 meses. Tal vez ha tenido un aborto, tal vez está herida o está en alguna parte y no puede pedir ayuda. Entonces llama a 5 hospitales diferentes. Hospital de Pensilvania. No, lo siento, no hay ninguna paciente que se llame La Toya Figueroa. El nivel de ansiedad aumentaba por minutos. Quienes conocíamos a la Toya sabíamos que algo iba mal. Melvin, su padre, estaba muy preocupado y llamó a la policía. 911, ¿cuál es su emergencia? Mi hija ha desaparecido, no la encuentro. Y la policía dijo lo que decía siempre. Ya es adulta, existe la posibilidad de que haya decidido no regresar, así que no podemos buscarla en las siguientes 24, 48 horas. Una adulta de 24 años en su sano juicio puede desaparecer, puede ir a donde quiera, así que técnicamente no es una persona desaparecida. En nuestra familia dijimos, no vamos a esperar 24 horas. Vamos a salir y vamos a empezar a buscarla, aquí y ahora. Porque el tiempo es oro. La gran preocupación de la familia era que ya habían pasado por una tragedia similar. Se busca a una persona desaparecida. 13 de abril de 1985, la madre de la Toya, Ann Taylor, fue brutalmente asesinada. Tenía 22 años y su asesinato no se resolvió. La Toya solo tenía 4 años. Era pequeña, pero no tanto como para no entender que había perdido a su madre. Teníamos el recuerdo de la madre de la Toya que fue asesinada muy presente. Y pensamos, no, otra vez no. La Toya Figueroa, embarazada de 5 meses, lleva 24 horas desaparecida. Su familia y amigos emprenden una búsqueda exhaustiva. La familia se reunió, sus amigos se reunieron, las comunidades acudieron porque queríamos a la Toya. No habría desaparecido sin decir nada. Todos los amigos de la Toya tenían mucho miedo, cuando desapareció, de que su hija sufriera el mismo destino que la Toya, que creciera sin su madre. Necesitábamos saber si alguien había visto algo.
si alguien había oído algo. Y también dejar información para que si alguien recordaba algo, se pusiera en contacto con nosotros. Cuando pasa otro día, la familia de LaToya llama a la policía de nuevo. Departamento de Policía de Filadelfia. Tras el periodo de 48 horas, dadas las circunstancias, que está embarazada, que no se presentó en el trabajo, de repente cumple los criterios de una persona desaparecida. El nombre de LaToya y toda su información se introduce en el Centro Nacional de Información Criminal. Y también se preparan folletos. Tanto el Departamento de Policía como la familia de LaToya prepararon folletos y los distribuyeron. La familia nos dijo que nunca se iba y desaparecía durante días. No era una chica irresponsable. Para nada. Cuando empiezas a trabajar, odio decirlo, pero todo el mundo es sospechoso. Comprobamos a todos los novios, a Anthony Williams por ser el padre de la niña y a otros hombres con los que pudiera haber tenido contacto o estado viendo. Así que nos pusimos en antecedentes. Observamos la relación entre ella y Anthony. ¿Hubo algún tipo de orden de protección o algún informe de incidencias? Cuando alguien llama a la policía por un problema menor o lo que sea, se anotan los nombres de las personas, se pone en un ordenador y aparece tal y tal día. No había nada. Anthony Williams, no hay delitos previos registrados. Aún así, los detectives están ansiosos por hablar con Anthony para que les cuente cualquier información que pueda ayudar en la investigación. Anthony nos dice que la última vez que vio a LaToya fue el 17 de julio, cuando llevaron a su hija a desayunar. Pasan el día juntos. Su hija está con ellos. Caminan y charlan, y eso termina a última hora de la tarde. La última vez que la vio físicamente fue el 17. La última vez que habló con ella fue el 18. Hablé con ella el lunes, 18 de julio del 2005. LaToya le había dicho que la relación con el padre del bebé del que estaba embarazada era incierta. LaToya y Anthony se estaban planteando volver, quizá incluso mudarse a Florida juntos, porque Anthony tenía amigos en Florida. Él la quería. Aunque sabía que estaba embarazada de otra persona, estaba dispuesto a criar a esa niña como si fuera suya. Anthony parecía sincero en su preocupación por LaToya. Intentó encontrar a LaToya. Participó activamente con nosotros y con la familia. No íbamos a perder de vista a Anthony, pero le dio mucha credibilidad. La policía le preguntó por la relación entre LaToya y Stephen Pouchis. Nos contó que Steven no estaba contento con el embarazo y que de hecho le pidió a LaToya que abortara, así que no quería ese bebé. Toda esa información da una mala imagen de Steven. Cuando los detectives llaman a Stephen Pouchis, acude voluntariamente al Departamento de Policía del Sudoeste de Filadelfia para hablar de LaToya. Nos puso en antecedentes sobre su relación con LaToya. Tenían una relación intermitente. Finalmente, acabaron juntos y ella se quedó embarazada. Steven admite a los detectives que también se está viendo con otra mujer. Su otra novia, Linda, también estaba embarazada al mismo tiempo. Admitió el hecho de que estaba intentando mantener una relación con ambas mujeres. A continuación, los detectives quieren saber cuándo vio por última vez a LaToya. Steven dice que la llevó a una consulta prenatal. Eso fue el 18 de julio. Para en el banco y saca $300 en efectivo para ayudar a LaToya con las cosas del bebé. La cuna, la ropa, esas cosas. Pararon a comprar comida en un restaurante y se llevaron la comida a la casa de él. Y después de comer, LaToya se preparó y se fue a trabajar y él no la volvió a ver. Cuando dice que se va, especifica la hora a la que se fue, las 3 de la tarde. Descubrimos que sacó $300 el 18 de julio.
Comprobamos que fue al hospital y que estuvo allí con ella. La historia de Steven parece creíble, pero los detectives tienen ganas de hablar con su otra novia, Linda Fiennes. Tenemos un triángulo amoroso y uno de los tres está desaparecido y en paradero desconocido. Eso no es una buena señal. Prácticamente sabes que algo no va bien, que los otros dos saben que algo no va bien. Y nuestra experiencia es que tenemos que centrarnos en los otros dos si desaparece el número 3. Linda habla con la policía. Lo admite y dice, sí, bueno, no conozco a la Toya personalmente, pero no nos caemos bien. Durante su embarazo, descubre que Steven intimó con la Toya y que ahora la Toya estaba embarazada. No estaba contenta con ello. Aunque Linda es sincera sobre su antipatía hacia la Toya, insiste en que nunca le haría daño. Centran su atención en dónde estaba Linda en el momento de su desaparición. Nos cuenta que se estaba mudando a la nueva casa que ella y Steven iban a compartir y que estaba llevando sus pertenencias. Linda dice que su madre estuvo allí ayudándola a recoger las cosas para la mudanza. Después de su interrogatorio le preguntan si se sometería a un polígrafo y dice que sí. Aunque Linda no se somete al polígrafo, los detectives no tienen razones para retenerla. Realmente la policía en este punto no tiene ninguna causa probable. Dicen, no abandonen la zona porque quizás tengamos que volver a llamarle para hacerle más preguntas. Mientras tanto, la familia de la Toya amplía su búsqueda. La comunidad, la familia, empezó a repartir panfletos por las calles, a parar a los coches, a pegar carteles en los árboles, a preguntar a todo el mundo, en cualquier parte, ¿la has visto? Los amigos del instituto, que estaban por la zona, así como la gente del vecindario, la estaban buscando. Es especialmente traumático para Melvin, el padre de la Toya. Melvin se vuelve loco de preocupación. No puede arriesgarse a perder a otro miembro de su familia. Melvin estaba desesperado, muy disgustado. No se detenía ante nada. No intentaba escuchar nada cuando se trataba de su hija. Solo seguía buscando y buscando. Estábamos llegando al punto en el que teníamos que empezar a afrontar la realidad, que había una posibilidad de que ella ya no estuviera aquí. Ha pasado una semana desde que la Toya Figueroa, embarazada, desapareció. Su familia, especialmente su padre Melvin, no parará hasta encontrarla. Recluta a todo el que puede para que le ayude con esto. Incluso intenta que un pariente que es concejal lo difunda y mantenga el nombre de la Toya en las noticias. La noticia corrió como la pólvora a nivel nacional. Nos acompañan desde Filadelfia 2 miembros de la familia de la Toya Figueroa, su padre Melvin Figueroa y el concejal de Filadelfia, Juan Ramos. Concejal Ramos, ¿qué está haciendo la ciudad para encontrar a la Toya? Nuestro departamento de policía está haciendo todo lo que puede. ¿Realmente lo sentías por el padre de la Toya cuando hablabas con él, cuando lo veías en las noticias? Tengo que seguir al lado de mi hija, no puedo darle la espalda. Si eres padre, lo sentías de verdad por este hombre. Llamaba a la prensa constantemente y estaba en ella todos los días, en las noticias de la mañana, de la tarde, de la noche. Los detectives de homicidios están llevando a cabo la búsqueda de una mujer embarazada desaparecida de Filadelfia. De esa forma recibíamos llamadas. Necesitábamos llamadas, que la ciudadanía nos ayudara con información. Llegaban algunas pistas que nos tomábamos muy en serio. Si alguien veía algo, salíamos a investigar. Pero después de casi 2 semanas sin pistas, la esperanza de encontrar a la Toya y a su hija Nonata se desvanece. Llegó un momento en el que tuvimos que empezar a ponernos en lo peor. Ponernos en lo peor por el tiempo que había pasado.
Departamento de Policía de Filadelfia. Manteníamos la esperanza de encontrarla con vida, pero la realidad, ya que llevábamos el tiempo suficiente dedicándonos a esto, es que decíamos, no vamos a encontrarla con vida, pero vamos a encontrarla. El 30 de julio de 2005, el caso es transferido de la División Sudoeste a Homicidios de Filadelfia. Nos lo enviaron a la Unidad de Investigaciones Especiales de la Unidad de Homicidios y nos encargamos desde ahí, porque basándonos en la situación, podíamos estar buscando a una víctima de asesinato. Los investigadores se enteran por la familia de la Toya de que su novio Steven ha estado actuando de manera extraña desde que desapareció. La familia dice, ni siquiera está lo bastante preocupado como para poner carteles ni para hacer nada. Lo que me alertó sobre Steven fue que estábamos buscándola, repartiendo carteles, haciendo todo lo que podíamos para encontrarla, y él se quedaba al margen. Steven no estaba ayudando en realidad. No decía mucho, no hacía mucho. Teníamos que convencerle de que viniera a reunirse con la familia y con la policía. Muchas veces dice más lo que no haces que lo que haces. Melvin estaba muy abierto a hablar con Steven Pouchis porque lo único que intentaba era conseguir información sobre su hija. No intentaba causar ningún tipo de discordia entre ellos que hiciera que no se abriera o que huyera. Y por eso no dejaba de hablar con él en cada oportunidad que tenía. Él se inventaba cualquier excusa para justificar el hecho de que nunca estaba allí para ayudarnos a buscarla. Y las cosas empezaron a ponerse un poco feas para él, y cuando eso ocurrió, sus mentiras fueron flagrantes. Anthony acaba diciéndoles a los detectives, escuchen, he hablado con Steven. Su historia no cuadra, es sospechoso. La primera tarea del equipo de investigaciones especiales es volver a interrogar a Steven Pouchis. La policía le pregunta a Steven qué está haciendo para ayudar a encontrarla. Y Steven se encoge de hombros y dice con indiferencia, ya sabe, llamarla por teléfono. Le preguntan a Steven si está dispuesto a someterse al polígrafo. Steven dice, no voy a someterme al polígrafo. El polígrafo puede ser muy engañoso. Solo quienes tienen algo que ocultar no quieren hacer la prueba. El detective Boyle y su equipo creen que Steven oculta algo, pero tienen las manos atadas. No tenemos el cuerpo, ¿verdad? Así que, ¿de qué vamos a acusarle? Llaman al agente del FBI William Schutt para que ayude en la investigación con lo que entonces era tecnología de vanguardia. Había un agente en el FBI que hacía análisis telefónico. Este era un nuevo campo que acababa de salir. Fuimos pioneros en una nueva técnica que utilizaba datos de telefonía móvil y en particular la información de los repetidores para no solo rastrear la ubicación de una persona, sino también para determinar históricamente dónde estaba en un momento determinado. Así que este caso fue en realidad el que dio comienzo al análisis del historial de los repetidores en el FBI. El agente especial William Schutt estaba trabajando en un programa que decía básicamente que podían rastrear la ubicación de teléfonos. Era tecnología que yo desconocía, nunca antes la habíamos utilizado. Chuck dijo, si podéis, mirad su registro telefónico y comparadlo con el de la Toya Figueroa para ver dónde estaba en la fecha y hora a la que se piensa que desapareció la Toya. Esencialmente, crea un rastro de dónde has estado a lo largo de diferentes fechas y horas y señala cuándo utilizaste ese teléfono móvil. Y haciendo eso, pude obtener los registros, mirar dónde había estado Steven Pouchis a lo largo del día y luego mirar dónde estaba la Toya Figueroa en la misma fecha y hora. Podía mostrarnos en un mapa que el teléfono había dado en esta torre, en esta otra y en esta otra. Steven le ha dicho al detective Boyle que la última vez que vio a la Toya fue el 18 de julio, el día anterior a su desaparición. Dice que él la llevó a una revisión prenatal. Después comieron en su casa
Luego la Toya se fue a las 3. El agente pudo rastrear que el teléfono de Steven Pouchis y el de La Toya conectaban con las mismas torres al mismo tiempo, lo que demostraba que estaban juntos. Registró que la recogió en su casa. Registró que fueron a comer. Registró que fueron al médico. Registró que fueron al banco. Luego el teléfono de ella se apaga. Miré los registros telefónicos. Pude ver que desde las 2:48 hasta las 5 de la tarde, no solo el teléfono de La Toya Figueroa estaba fuera de servicio, dirigiendo al buzón de voz y sin tener ningún contacto con el mundo exterior, sino también que el teléfono de Steven Pouchis tampoco se utilizó, y eso no era normal. El agente Schutt rastrea después la ubicación de Steven a partir de las 5 de la tarde, cuando su teléfono vuelve a encenderse. Pude ver un patrón del móvil desplazándose desde el oeste de Filadelfia hacia el sur, de manera adyacente al Aeropuerto Internacional de Filadelfia. Alrededor de las 12:06 de la mañana empezamos a observar llamadas a un individuo en Chester, Pensilvania. Conforme iban avanzando las llamadas, pudimos ver que el teléfono de Steven Pouchis se iba acercando a la ubicación del número de teléfono al que estaba llamando. Y entonces fue cuando les dije a los detectives de Filadelfia, creo que este es el hombre con el que tenemos que hablar. Un hombre llamado James Gibson es el propietario del número de teléfono. James es la última persona con la que habló el 18 y la primera persona con la que habló el 19, así que ahora James se convierte en una pieza clave a la que tenemos que traer. Vamos a su trabajo y no lo encontramos. Dejamos una tarjeta y viene a comisaría. Jefatura de policía. James Gibson tiene una extraña historia que contar. James Gibson es un conocido de Steven. Fueron a la misma escuela profesional. Estudiaron climatización y refrigeración juntos, así que se conocían bastante bien. James dice que Steven lo llamó el 18 y que sonaba muy nervioso, estaba muy alterado. Steven dice, estoy yendo para allá y necesito que me ayudes con algo. James dice que Steven aparece en su casa. James sale y sube al coche de Steven. Y cuando sube al coche se da cuenta de que se dirigen hacia Chester, hacia la casa de la abuela de James. Y le dice, ¿qué está pasando? ¿A dónde me llevas? ¿A dónde vamos? Cuando llegan a Chester, detrás de la casa de la abuela de James, lleva el coche hasta el fondo y para allí. Steven le dice a James que salga del coche. Steven abre el maletero. James ve bolsas de plástico dentro. Ve a Steven abrir las bolsas y ve el cuerpo de una mujer en el coche con los brazos a la altura del pecho. Es la novia visiblemente embarazada de Steven, La Toya Figueroa. Le dice a James, tú vas a ayudarme a moverla. Y entonces le apunta con una pistola. No quiere que le dispare. Se da cuenta de que había un cadáver en el maletero. No quiere ser el segundo. Así que le ayuda a sacar el cuerpo del maletero. James nos dice que se le cayó el cuerpo y se asustó. Así que Steven continuó arrastrando el cuerpo hasta un agujero en una valla en el terreno detrás de la casa familiar. Hubo una ola de calor ese verano. Cuando se deshizo de su cuerpo, realmente no cavó un hoyo como sería el de una tumba. Era demasiado vago. Hacía demasiado calor, pero lo que hizo con la pala fue solamente echar tierra sobre ella.
Steven le dice, estás implicado en esto, me has ayudado a mover el cuerpo. Si me detienen, te detendrán a ti también. Eres tan culpable como yo. James Gibson le acaba de revelar a la policía que Steven Pouchis le obligó a punta de pistola a ayudarle a enterrar el cadáver de LaToya hace más de un mes. James le dice a la policía que inicialmente no acudió a ellos porque temía por su vida. Conoce a mi familia, conoce a mi novia, sabe dónde está mi gente y ha matado a LaToya. ¿Por qué no iba a matarme a mí? James Gibson también nos contó que en una conversación durante la primavera de 2005, Steven le había preguntado sobre matar a una chica embarazada y James ni siquiera pensó que Steven hablara en serio. Así que lo ignoró y lo dejó pasar. El interrogatorio con James nos dio mucha información, pero aún no situaba a Steven con el cuerpo. Aún no es suficiente. No tenemos a LaToya. Tenemos que demostrar que hubo un crimen. No sabemos cómo la mató, pero al menos sabemos con seguridad que Pouchis forma parte de este asesinato. Pouchis nos está mintiendo. Él se deshizo del cuerpo. Y Steven Pouchis siempre temió que James hablara con las autoridades. Steven estaba muy nervioso por si James hablaba con la policía. Steven va a tener que mover el cadáver porque ahora le preocupa que si James habla con la policía, vamos a encontrar el cuerpo. Preso del pánico, Steven llama a Bruce Martin, un conocido criminal a sueldo del barrio. Cuando oyó que esta chica desapareció y ahora se da cuenta de que está muerta, en el mundo de la delincuencia hay ciertas reglas que no se rompen. No matas a una mujer y desde luego no matas a una madre. El asesinato de LaToya se pasa de la raya incluso para un sicario y llama a la policía. Dice, me ha contactado Steven Pouchis. Quiere pagarme por mover el cadáver. No nos creemos a este hombre. Le pedimos que nos muestre su teléfono y que nos demuestre la comunicación entre él y Steven Pouchis. Nos enseña el teléfono y nos convence de que dice la verdad. Y Steven Pouchis, en efecto, contactó con él para mover el cadáver. Después de denunciar, Bruce Martin acepta actuar como informante en el caso. Hay una reunión, la decisión está tomada. Si van a mover el cadáver y este informante va a estar allí, podemos pillarlos infraganti. Hacemos que este informante acepte la oferta de Steven de mover el cadáver. Sabíamos que solo teníamos una oportunidad. Entonces, alquilamos una furgoneta y el informante va a ir con ella a por Steven. Le pusimos un micrófono para poder oír lo que hablaban y también podía hablar con nosotros. Preparamos una operación en la que vamos a seguir la furgoneta paso a paso desde el momento en que el informante recoge a Steven Pouchis en el oeste de Filadelfia y van hasta Chester. Vamos a seguir la furgoneta y no vamos a perderlos de vista. Es una operación muy peligrosa. La policía ya sabe que es muy arriesgada porque Steven tiene una pistola y no le da miedo usarla. Ya ha matado a una persona y amenazado con matar a otra. Así que de verdad les preocupa que algo pueda salir mal. Creo que todo el mundo estaba pensando que esto parecía sacado de una película. Cuando anochece, Bruce Martin, criminal a sueldo convertido en informante, recoge a Steven y se dirige a Chester, donde está enterrado el cadáver de LaToya. Es una operación arriesgada y hay mucho en juego. ¿El informante permanecerá a bordo durante toda la operación? ¿Se fijará Steven Pouchis en los coches camuflados? ¿Cambiará de opinión Steven y decidirá no ir allí esta noche y emplear toda esa fuerza de trabajo? ¿Abrirá fuego? La policía ya ha cerrado la I-95. Están siguiendo a Steven y al informante en coches camuflados y están siguiendo cada movimiento que hace en esta zona desierta. La policía los sigue hasta Chester, donde estaba el cuerpo.
Se detienen en la furgoneta. Steven va al volante. El informante sale del coche y la policía elige ese momento para echarse encima de Steven. Activan las luces y las sirenas, desenfundan sus armas. La policía ni siquiera espera que Steven salga de la furgoneta. Nos preocupaba que fuera a matar al informante. Probablemente era nuestra mayor preocupación. La policía se junta. Sujetan a Steven Pouches. Lo encontramos con una pistola cargada y un cargador de repuesto. Iba preparado para un tiroteo. Steven Pouches es esposado y trasladado a comisaría, mientras los agentes protegen la escena. Me asomé al agujero y la vi. En la fosa superficial estaba la que resultó ser Latoya Figueroa. Fue estremecedor. Todos tenemos hijos. Nadie quería que esto acabara así. Y ahora sabíamos que no solo Latoya había muerto, sino que sabíamos que su bebé también estaba muerto. Es uno de esos casos que nunca se olvidan. Hoy Steven Pouches ha sido detenido y acusado de asesinar a Latoya Figueroa y a su bebé nonato. Steven Pouches fue detenido y acusado de asesinato la mañana del día 20. Llevan los restos de Latoya a la oficina del forense del condado de Delaware para la autopsia y determinan que la causa de la muerte fue asfixia manual. Asfixia manual es estrangulación con las manos. Fue acusado de 2 asesinatos: el asesinato de Latoya y el asesinato del bebé. Tras su detención, confesó su implicación en ello. En su confesión dice que ella le golpeó, que él perdió el control y que luego ella no se despertaba. De algún modo olvida hablar de la parte en la que le rodeó el cuello con las manos y mantuvo el agarre durante varios minutos hasta que ella no pudo respirar. Olvidó decir, la maté porque, lo primero, quería que muriera. Lo segundo, no quería a ese bebé. Y lo tercero, iba a tirarla como si fuera basura para que nadie la encontrara. Así podría vivir feliz para siempre con mi novia actual y criar a mi otro hijo. Los detectives por fin pueden reconstruir qué le ocurrió en realidad a Latoya, a manos de Steven Pouches, el 18 de julio de 2005. Fueron a una cita médica. Vuelven al apartamento de Walton Street. Latoya ve la ropa de Linda y pierde los papeles. Ella le pegó en los brazos y en la cara, pero él no la golpeó. Él dice textualmente que se volvió loco. La agarra por la garganta y aprieta. Y se asusta cuando ella deja de gritarle. Entonces se dio cuenta de que estaba muerta y dijo, voy a tener compañía. Así que pone bolsas de basura de construcción encima y debajo de Latoya y la coloca debajo de la cama. Con el cuerpo debajo de la cama, Steven entretiene a sus invitados durante horas. Sobre las 11 saca el cuerpo y lo mete en el maletero de su coche. Luego va a casa de James. Steven llamó a James por teléfono y James salió y se metió en el coche de Steven. Van a Chester. E intentan sacar el cadáver del maletero. Steven arrastra el cuerpo a través de un agujero en la valla. Lo cubre con maleza que había allí. Vuelve al coche y se van.
Steven estaba muy nervioso por si James hablaba con la policía. Así que tenía que trazar un plan para mover el cuerpo. Entonces es cuando llama a Bruce Martin y le ofrece pagarle para que haga el trabajo. No iba a dejar que este tipo se saliera con la suya y llamó a la policía inmediatamente. Incluso para este delincuente profesional, es un acto demasiado monstruoso. No dudó en hacerlo. Y cualquier delincuente que viera lo que hizo diría, bien hecho, porque rompió las reglas. La policía informa sobriamente a la familia de la Toya. Es triste. Empiezas a pensar en tu familia. Estás orgulloso de lo que has hecho, pero no creo que estés celebrándolo. Lo sientes por la familia Figueroa. Lo sientes por su hija, por la gente que la quería. Fue desgarrador. Después de todo el tiempo que estuvimos buscándola, de toda la esperanza que teníamos. Pero creo que lo que más me dolió en ese momento fue cómo su hija acababa de perder a su madre para siempre. Y cómo perdimos a una bella persona a la que no podíamos traer de vuelta. El 12 de octubre de 2006, Steven Pouchis comparece ante el tribunal para enfrentarse a los cargos de asesinato de la Toya Figueroa y su hija nonata, Nayla. Steven es condenado por los 2 asesinatos y recibe una doble condena perpetua. Creo que fue un veredicto justo. En Pensilvania, perpetua es perpetua. Nunca vas a salir. No se merece volver a pasar otro día fuera de esa prisión, porque muchas vidas han cambiado, empezando por la de la Toya y la de su hija. La familia de la Toya se enfrenta a una tristeza constante, que es su propia condena. En cuanto a la familia de la Toya, no existe cierre posible, pero consiguieron respuestas y consiguieron la mejor justicia que el sistema podía darles. Este asesinato destrozó por completo a la familia, particularmente al padre de la Toya, Melvin, el cual nunca se recuperó. Había tanta esperanza en el bebé, tanta ilusión cuando la Toya dijo, voy a tener otra niña y tendré una vida maravillosa. Y sus sueños. Ella debería estar aquí. Ella debería estar aquí. Esa niña debería tener una mamá. Se lo arrebataron todo. Así que él está donde debe estar. Lo siento ahora mismo. Aún recuerdo estar ahí, en la escena del crimen. Esas energías nunca te abandonan. Lo único que queremos hacer es intentar dejar su legado. Porque ella empezó un legado, pero no pudo completarlo. Así que si nosotros pudiéramos dejar ese legado y hacer algo en este mundo en su nombre, entonces podría decir que ella ha hecho algo espiritualmente en este mundo y que el mundo aún tendrá un pedazo de la Toya. Yo no sabía que el amor podía doler así. La primera vez que vi a Nathan era verano. Calor, música en las calles. Y yo con el alma hecha pedazos por dentro, pero con una sonrisa en la cara como si nada. Él apareció como en una escena de película. Seguro, encantador, con esos ojos que parecían entenderme sin decir nada. Me habló como si me conociera de antes, como si estuviera esperándome. Y yo me dejé llevar. No porque fuera ingenua, no porque no supiera lo que era el dolor. Justamente por eso. Porque llevaba tanto tiempo sobreviviendo que por fin creí que alguien me veía de verdad. Él me dijo, contigo todo se calma. Y yo creí que eso era amor. Al principio fue todo perfecto, demasiado perfecto. Me llamaba a cada rato solo para decirme que me extrañaba. Me escribía poemas en servilletas.
Me esperaba en la puerta del trabajo. Me presentaba como mi reina frente a sus amigos. Nunca me habían tratado así. Nunca me habían puesto en un pedestal. Y yo, que siempre había tenido que levantarme sola, por fin sentía que alguien me sostenía. Nos casamos rápido, demasiado rápido, pero yo pensaba que cuando sabes, sabes, que el amor no necesita tiempo, que a veces los milagros llegan de golpe, pero lo que llegó no fue un milagro, fue algo que todavía me cuesta nombrar. La primera vez que me gritó fue porque me puse un vestido rojo. Era corto, sí, pero nunca volité d'amour había sido un problema. Ese día sí lo fue. Me miró con una rabia que no reconocí. Me preguntó si estaba buscando atención de otros, que yo era su esposa, que tenía que respetarlo. Me lo dijo sin levantar la voz, con esa calma que hiela, y después, como si nada, me besó la frente. Me dijo, lo hago porque te amo. Y yo le creí. Después vinieron los comentarios. No me gusta cómo te ríes con tus compañeros. ¿Para qué necesitas salir si ya tienes todo aquí? ¿No ves que solo yo te protejo del mundo? Y yo, confundida, fui cediendo. Un poco aquí, un poco allá. Dejé de hablar con amigas. Dejé de visitar a mi madre. Dejé de mirarme al espejo sin sentir culpa. La cosa es que no duele todo de una vez. No es como una explosión, es como un goteo, como una fuga silenciosa que te va vaciando por dentro y tú ni cuenta te das hasta que ya no queda nada. Cuando nació nuestro primer hijo, pensé que las cosas iban a cambiar. Pensé que tener una familia iba a llenar ese hueco que se estaba haciendo entre nosotros. Pero Nathan no se volvió padre. Se volvió más dueño. Controlaba cada paso que daba. Si llegaba 5 minutos tarde del supermercado, me esperaba en la puerta con cara de juicio. Si hablaba por teléfono, me pedía el historial. Si alguien me miraba en la calle, era culpa mía. Y yo me callaba. Porque tenía miedo, porque tenía hijos, porque pensaba que aguantar era parte de amar. Que las familias no se rompen, que hay que luchar, que todo pasa. Pero no todo pasa, algunas cosas se quedan. Recuerdo una noche. Mi hijo tenía fiebre y yo quería llevarlo al hospital. Nathan me dijo que exageraba, que los niños siempre se enferman, que estaba histérica, como siempre. Me agarró del brazo, no fuerte, solo lo suficiente para que supiera quién mandaba. Esa noche no dormí. Me quedé sentada junto a la cuna, acariciando la cabeza de mi niño, y ahí supe que estaba sola. Empecé a esconder dinero, monedas, billetes de a poco. Los metía en una caja de zapatos debajo del closet. Guardaba copias de documentos. Miraba rutas de escape por la ventana. Planeaba todo en silencio, como quien organiza una fuga desde una cárcel invisible. Tenía miedo, no por mí, por mis hijos. No quería que aprendieran a amar con miedo. No quería que un día me preguntaran, ¿por qué no te fuiste, mamá? Y no tener que responder. El día que decidí irme, no hubo un gran estallido, solo un momento de claridad. Nathan se había ido a trabajar. Yo preparé una mochila. Llamé a una amiga. Abracé a mis hijos y les dije, vamos a hacer un viaje. Estábamos a punto de salir cuando escuché la puerta abrirse. Nathan había vuelto antes, y en sus ojos ya no vi al hombre que conocí. Vi algo más, algo que no olvida, algo que no perdona. Yo creí que me quedaba tiempo. Creí que podía salir con los niños sin que él lo notara. Pero el miedo, el verdadero miedo, siempre llega antes de lo esperado. Y siempre sabe dónde encontrarte. Lo escuché entrar. Las llaves sonaron como cuchillas en mi oído. Me paralicé. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se iba a escuchar por toda la casa. Nathan cerró la puerta con fuerza y su voz no era la voz de siempre. Era más baja, más lenta, más peligrosa. Me preguntó sin levantar la voz. ¿Dónde crees que vas, la Toña? Yo quise mentir. Decir que iba a visitar a mi madre, que solo salía a caminar, pero las palabras no salieron. Tenía a mi hijo agarrado de la mano. Tenía miedo de moverme.
porque sabía que cualquier palabra equivocada podía despertar al monstruo completo. Nathan se acercó, paso a paso. Yo retrocedí sin darme cuenta, hasta quedar contra la pared. Él me miraba con una mezcla de rencor y calma. Y fue entonces cuando vi lo que llevaba en la cintura. ¡El arma! Nunca antes la había traído a casa. Nunca había hecho falta. Su violencia siempre había sido de palabras, de control, de miedo. Pero ese día cruzó la línea. Me quitó la mochila. La abrió frente a mí. Sacó la ropa de los niños, los documentos, el dinero que había escondido durante meses. Cada billete, cada pequeño plan, cada esperanza doblada. Todo voló por el suelo. Y luego, el silencio. Ese silencio espeso que solo ocurre justo antes del horror. No gritó, no me insultó, solo dijo: «Tú no te vas a ningún lado, nunca». Intenté calmarlo. Le dije que solo necesitaba espacio, que no quería pelear, que podíamos hablar. Mentí. Mentí como nunca en mi vida, por mis hijos, por mi vida. Pero los ojos de Nathan no escuchaban. Ya no veía a su esposa. Veía a una traidora. Veía a alguien que lo desafiaba. Y Nathan no toleraba que nadie lo dejara atrás. Entonces todo pasó muy rápido. Me empujó. Grité. Mis hijos lloraban. Intenté abrazarlos, protegerlos, cubrirlos con mi cuerpo. Y en medio de ese caos, el disparo. Solo uno, pero sonó como un trueno dentro de mi pecho. No lo vi venir. Sentí el calor, la presión y luego el frío. Me caí de rodillas. Sentí que el mundo se quebraba en 1000 fragmentos. Todo giraba. El suelo se volvió hielo. No podía respirar. Mis hijos gritaban mi nombre. Yo quería decirles que iba a estar bien, pero la boca no me respondía. Nathan no dijo nada. Solo se quedó parado, mirándome, como si no supiera qué había hecho, como si acabara de despertar de algo oscuro, o como si apenas empezara a hundirse. Lo último que vi antes de desmayarme fue a mi hijo mayor corriendo hacia mí, su carita, su llanto, y yo sangrando frente a él. Ahí pensé que era el final, que me iba a morir, que mis hijos se quedarían solos en esa casa maldita, con ese hombre que me juró amor y me disparó al corazón. Pero no me morí. No sé cómo, pero no me morí. Cuando abrí los ojos, estaba en un hospital, con tubos, con máquinas, con médicos que hablaban bajito a mi alrededor, con una enfermera que me sostenía la mano mientras me decía: «Es un milagro que estés viva». Y lo era, porque la bala había atravesado mi pecho, pero no tocó ni el corazón ni los pulmones. Estuvo a milímetros de matarme, a milímetros. Nathan fue arrestado. No por compasión, no porque se entregara. Lo encontraron escondido como un cobarde, como el monstruo que siempre fue. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que sobreviví, que mis hijos estaban a salvo y que por primera vez en muchos años podía respirar sin miedo. Pensé que la bala iba a ser mi final, pero fue mi principio. Los médicos dijeron que no entendían cómo seguía viva. Una bala calibre .45, directo al pecho. Pero no tocó ningún órgano vital. Se desvió, como si alguien me hubiera cubierto. Yo lo llamo Dios, lo llamo milagro, lo llamo segunda oportunidad. Los primeros días en el hospital fueron un borrón. Dolor, morfina, luces que entraban y salían, pero lo único que realmente me mantenía despierta eran ellos, mis hijos. Los trajeron a verme. Les habían explicado, de la manera más suave posible, que papá se había equivocado, que mamá estaba recuperándose. Pero mis hijos no eran tontos. Mi hijo mayor se acercó, me miró a los ojos y me dijo: «Te creí muerta, mamá. Pensé que ya no ibas a despertar». Y en ese momento fue cuando supe que no podía volver a romperme nunca más, que no iba a permitir que el miedo volviera a vivir en nuestra casa, que Nathan ya no iba a tener poder sobre nosotros, jamás. Cuando me dieron el alta no volví a casa, porque esa casa ya no era un hogar, era una tumba.
Una escena del crimen con paredes que gritaban lo que yo callé durante años. Me fui a vivir con una amiga, cambié de número, solicité una orden de restricción y lo más difícil de todo, empecé a hablar. Hablar duele, porque al principio sientes que estás traicionando tu historia, que admitir lo que viviste es como revivirlo, pero después, cuando ves que alguien más te escucha, cuando otra mujer te dice, a mí también me pasó, cuando tu voz se convierte en refugio para alguien más, entonces entiendes que hablar no es revivir el dolor, es romper el ciclo. Nathan fue condenado, no a cadena perpetua, no a lo que realmente merece, pero al menos ya no puede acercarse a nosotros. Y eso basta, por ahora eso basta. Pasaron años desde aquella noche. A veces me despierto sudando, con el sonido del disparo aún vibrando en mis oídos. A veces me sorprendo mirando por encima del hombro, como si aún pudiera aparecer. Pero luego escucho las risas de mis hijos, los veo crecer, los veo jugar sin miedo, y recuerdo que sobrevivimos. No porque fuéramos más fuertes, sino porque un día dije, basta, porque me atreví a huir, porque aunque todo parecía perdido, yo creí que merecía una vida diferente. Y ¿sabes qué? La merecía. Hoy ya no tengo miedo de decirlo. El hombre que me decía, te amo, intentó matarme, pero no pudo, porque el amor no duele así. El amor no controla, el amor no se convierte en bala, el amor jamás deja marcas en la piel. Ahora miro mi cicatriz en el pecho como si fuera una medalla, no de dolor, sino de renacimiento, porque esa bala no me atravesó el corazón, me atravesó la mentira, y al otro lado encontré la verdad.